Y esto es muy significativo porque aunque era una imagen de raigambre indígena, o creada en contexto indígena, inventada en contexto indígena, la receptividad de los españoles fue inmediata al culto y sin duda esto amalgamó también su potencialidad. Las primeras noticias que tenemos del culto convocaban a las dos repúblicas. Y esta es quizás la participación social que detonó la imagen, también desde luego para los primeros milagros son casi todos españoles, o los que se registran en la tradición. Y esto es muy significativo porque aunque era una imagen de raigambre indígena, o creada en contexto indígena, inventada en contexto indígena, la receptividad de los españoles fue inmediata al culto y sin duda esto amalgamó también su potencialidad. Tenemos ya estas dos primeras visiones, la teológica, la icónica y su relación con la población tanto indígena como española. Pero, ¿qué nos puedes decir, Jorge, de el desarrollo de esta imagen y de este culto a través del tiempo? Hay un punto que me parece muy importante que Jaime rescata. Tenemos, para poder entender la profundidad de campo, por decirlo así, esta tradición, hay que irnos a la Edad Media, ¿sí? Hay que irnos a esta iconodulia tan propia y tan profunda del cristianismo, sobre todo oriental, ¿sí? En donde la imagen ocupa un lugar preponderante que también va a estar presente en el catolicismo romano. La cuestión es que en el catolicismo romano, por su propio desarrollo histórico, el discurso teológico racionalmente orientado, construido en la Edad Media, va a ganar preponderancia sobre el discurso teológico de la imagen. Yo creo que Jaime está haciendo una invitación muy importante aquí, que es a recuperar, si surge en un contexto, se desarrolla en un contexto de tradición barroca, la imagen ocupa un lugar centralísimo, ¿no? Entonces tenemos que regresar a esta teología de la imagen. Ahora, en cuanto al desarrollo de la tradición, ¿cómo se llega de cómo se gesta una tradición en medio de una polémica que bien señalaba el doctor Lafey, hasta un culto universal como el que tenemos ahora a lo largo de 500 años? Es decir, aquí hay un proceso de formación y lo primero creo que hay que entender es qué es una tradición. Una tradición es algo que se transmite de generación a generación, es tradictum precisamente, lo que se dice generación a generación, de suerte que no hay nada más nuevo, más actual que una tradición. Ya sé que brincarán por ahí varios que nos están viendo en televisión, ¿cómo si la tradición es lo más viejo que existe? No, es lo más nuevo que existe, porque si una tradición no se renueva generación tras generación, conservando lo sustancial de lo que se recibe para transmitirlo a la siguiente, se muere. Tradición es la voz viva de los que se han ido. Tradicionalismo es la voz muerta de los vivos. Entonces, Guadalupe es una tradición que además se va expandiendo muy claramente. El siglo XVI, una afiliación indígena que se ofrece en esta universalidad, algo poco común ciertamente. En el siglo XVII hay un enorme trabajo teológico, como bien ha señalado Jaime, pero seguimos todavía en el ámbito de la Ciudad de México, se está gestando todo un discurso intelectual para esto. Tenemos sus primeras expansiones muy tempranas hacia San Luis Potosí, por ejemplo. En el siglo XVIII tenemos otro momento de expansión ya hacia toda la Nueva España. En esto, el patronato guadalupano, mediados del siglo XVIII, va a ser importante, la fundación de la colegiata. Y luego entramos al siglo, se expande a toda la Nueva España. Entramos al siglo XIX, donde hay una ruptura muy profunda. La Nueva España deja de existir y con otras dimensiones geográficas, con otro proyecto político, entramos a un Estado nacional, la formación de un Estado nacional que en un primer intento quiere ser confesional y toma a la Virgen de Guadalupe como el estandarte de la nación mexicana. Sí, es el desarrollo de este gran patriotismo. A mediados del siglo hay una ruptura con este proyecto, se avanza hacia un Estado laico y viene un cuestionamiento aquí. Las grandes tradiciones religiosas sustentadas desde el Estado sobrevivirían a esto, y lo que encontramos con Guadalupe es que
El gran momento de mayor expansión se da a partir de que deja de ser el culto oficial de un Estado, sea la monarquía de España, sea la Nueva España, sean las ciudades, y se empieza a expandir. Hay un momento muy importante, finales del siglo XIX, que es la coronación, ¿sí? 1895, y en el siglo XX ha sido una expansión impresionante. Más allá de las fronteras del Estado Nacional Mexicano, se expande hacia el suroeste de Estados Unidos. Hoy el catolicismo norteamericano, que siempre había visto con sospecha a la Virgen de Guadalupe, hoy se ha declarado ya un catolicismo guadalupano, ya no digamos hacia Asia, a través de Filipinas, el creciente, bueno, el explosivo catolicismo coreano, de suerte que tenemos toda su expansión hacia América Latina. Aquí hay algo que los historiadores no nos hemos hecho cargo todavía, el estudio sistemático de la expansión de una tradición, de un culto religioso, que además tiene una particularidad, da identidad. Y otra particularidad muy importante, a diferencia de otros cultos marianos, no es un culto milagroso. Nosotros no vamos a ver colgado en la Basílica de Guadalupe sillas de ruedas, etc. Algunos exvotos interesantes, donde el principal atributo de Guadalupe es su maternidad, que da protección, auxilio, defensa, que promueve. Y esto también le da una característica muy interesante de la cual nos tenemos que hacer cargo. Entonces estamos sin duda alguna ante una de las tradiciones fundacionales de nuestra identidad. Pues exactamente el asunto de cómo la imagen y el culto guadalupano se vuelven también una expresión del Estado, creo que tiene un antecedente muy importante, que es cómo el culto fue aprovechado por los novohispanos para crear identidad y también favorecer el patriotismo. Es un tema que ha trabajado muy bien Jacques Laffay. Sí, es algo otra vez complejo y hay una evolución compleja de este fenómeno, porque un autor como el franciscano Díaz de la Vega, por ejemplo, en el siglo XVIII, narra cómo la Virgen de Guadalupe apareció a un indio mexicano, y por mexicano entiende azteca, ¿no? Y que la Virgen de Ocotlán apareció a un indio tlaxcalteca, y que la de Remedios apareció a un indio otomí, para que cada grupo étnico tuviera, por así decir, su virgen patrona propia. Y el fenómeno extraordinario es cómo Guadalupe con el tiempo ha logrado eliminar a sus rivales, especialmente como se sabe, la de Remedios, que apodaron la Gachupina, porque en la guerra de independencia fue la patrona del ejército real. Y eso se debe en gran parte a lo que me atrevo a llamar en forma sacrílega la manipulación de los teólogos jesuitas, en particular del padre Florencia. Bueno, el bachiller Miguel Sánchez fue el que inventó la guadalupana mujer del Apocalipsis, que con toda la razón ha llamado Francisco de la Maza el primer evangelista de Guadalupe.